buenas a todos historiófilos, aquí estamos una vez más y en esta ocasión pues traemos un top 3 de batallas épicas de la historia. Bueno, en este caso sí que es cierto que nos centramos más en la historia más antigua, porque bueno, tenemos romanos, tenemos griegos, también traemos algo de vikingos a petición de un comentario en el vídeo anterior. Y bueno, pues eso, edad antigua, edad media, eso es básicamente lo que traemos hoy. También comentar que es la primera parte de 2 vídeos aproximadamente que saldrán de estas batallas épicas. Bueno, y si os gusta, pues traeremos más partes, no hay problema. O sea, batallas en la historia hay bastantes, hay muchísimo que sacar de ahí. Pero bueno, que en un principio van a ser 2 partes y esta va a ser la primera. Bueno, otra cosa que me gustaría decir es agradeceros a todos esos 50 suscriptores. El apoyo que estamos recibiendo es pues bastante grande y nos sentimos muy contentos, muy a gusto con nuestro proyecto y con nuestros suscriptores que están apoyando los vídeos, los están viendo. De verdad, no tenemos palabras para agradecer lo que estáis haciendo. La verdad que no las tenemos. Y eso pues que nos hace mucha ilusión que nuestro proyecto esté saliendo tan bien, la verdad. Bueno, otra cosilla que tenemos que comentar además es la inactividad que hemos tenido últimamente. Bueno, somos estudiantes, hemos tenido bastantes exámenes esta semana, pero bueno, yo continúo con los exámenes la semana que viene, pero aún así para el fin de semana que viene ya estoy libre y podríamos traer otro vídeo sin problemas. Así que dejadnos por aquí abajo en los comentarios qué os gustaría ver en el siguiente vídeo. Os dejo aquí arriba a la derecha un vídeo que os puede gustar, una recomendación de la casa. Y sin más dilación, vamos con el siguiente vídeo. Bueno, en este primer puesto tenemos la batalla de las Termópilas, que bueno, según el orden cronológico sería la primera de todas precisamente porque la podemos ubicar en la etapa clásica de la historia griega, concretamente la Segunda Guerra Médica, y que tiene su contextualización cronológica en la invasión persa que tuvo lugar en Grecia. Bueno, pongámonos en situación, vamos a ver. Los persas llegaron desde la península de Anatolia, que era un territorio perteneciente al imperio persa, que básicamente se encontraba en la costa del extremo oriente del mar Egeo, que el mar Egeo es ese mar tan característico que rodea las islas Cícladas. También tenemos que decir otra cosa, y es que los espartanos, muy orgullosos ellos, ni de coña querían quedarse sometidos ante un imperio. Así que, pues, tomaron la decisión de rebelarse contra los persas en la batalla de las Termópilas, que básicamente marcó el inicio de la Segunda Guerra Médica. Muy bien, antes que nada destacar que la batalla de las Termópilas, por muy épica que fue, no supuso una victoria, ni mucho menos. Una victoria a corto plazo, a largo plazo sí que lo fue, claro. Y eso es lo que vamos a examinar ahora mismo. Vamos a poner todas las cosas sobre el papel. Bien, Leónidas era el rey de Esparta por aquel entonces. Entonces, Leónidas viajó a las Termópilas para retener a los persas en la primera batalla que iban a librar contra ellos. Muy bien. Cabe destacar que a Leónidas se le ofreció la posibilidad de recibir ayuda, pero él se negó porque dijo que no quería pues meter a nadie más en este asunto, que quería encargarse él solo con sus 300 de todos los persas que se cernían sobre él. Claro, tú imagínate la situación, la gente se pensaba, este hombre está loco, se va a enfrentar a un montón de enemigos con tan solo 300 hombres. No eran 300 cualquiera, eran 300 hombres de la suma confianza de Leónidas y que además pertenecían a las unidades de élite del ejército espartano, así que no eran cualquiera. Bueno, ¿qué pasó? Pues que Leónidas fue muy inteligente y supo aprovechar el terreno para retener a los persas. ¿Qué hizo? Pues bueno, había un paso estrecho en el que hizo la clásica técnica militar del cuello de botella, que además, gracias a la formación de una falange cerrada, retuvo a los persas, a base de lanza y escudo, en ese cuello de botella, en esa cavidad, que era básicamente un paso cerrado en las Termópilas, y gracias a esa gran táctica, a esa gran estrategia, pues los persas perdieron, o sea, ganaron pero perdieron. Jerjes, el ejército de Jerjes quedó diezmado y luego posteriormente en la batalla de Platea pues fueron bastante muertos todos los persas. Leónidas ganó realmente porque con esa victoria, vamos a ponerlo con un ejemplo muy frío, que es básicamente ganaron la batalla pero a un costo bastante alto. Así que, pues eso, básicamente la ubicamos en el 480 a.C. Y bueno, pues poco más que decir acerca de esta batalla. Pasemos al siguiente puesto.
Y en el segundo puesto de este top nos encontramos una batalla bastante técnica desde el tema desde el punto de vista estratégico. Nos encontramos con la batalla de Canas. La batalla de Canas, chicos, es una gran victoria estratégica de Aníbal Barca, un muy poderoso e inteligente general cartaginés que mantuvo en vilo a los romanos como nunca nadie lo había hecho antes y no lo haría hasta muchísimo después. Nos encontramos en un contexto en el que Aníbal ha conseguido traspasar los Alpes, una completa hazaña y algo completamente que se creía imposible para la época prácticamente, y ha sorprendido a los romanos que tenían su esfuerzo centrado pues en Hispania, en el norte de África, etc. Y los ha pillado por sorpresa y les ha derrotado en batallas como la del lago Trasimeno, al norte de Italia. Canas está un poquito más al sur. Y lo que pasó fue que Aníbal estuvo pues dándose un paseo por Italia y derrotando todos los ejércitos romanos que se encontró. Ok. ¿Qué pasó en esta batalla? Pues Aníbal puso a prueba su famosa maniobra de aniquilación que justo había inventado poco antes. ¿En qué consistía esta batalla? Esta táctica de batalla. Pues el centro de la formación de Aníbal debía de ser débil en comparación a las tropas de infantería romana para poder maniobrar, y mientras, como las batallas en aquella época eran cuerpo a cuerpo, pues mientras las tropas enemigas avanzaban hacia la formación cartaginesa intentando encontrarse para iniciar ese cuerpo a cuerpo, pues la infantería ligera cartaginesa, más débil pero más ligera que la infantería romana, pues se podría ir hacia atrás, mientras que sin darse cuenta los romanos eran rodeados por los flancos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que cuando los flancos empezaron a apretar y ya los romanos se dieron cuenta de qué había pasado, pues resulta que estaban tan apretados unos contra otros que la fuerza de la infantería romana, que se pertrechaba en formaciones bastante densas y bastante concentradas, pues al final pues estuvieron tan apretados unos contra los otros que no podían maniobrar cómodamente con las armas, lo cual se convirtió en una clara ventaja para los cartagineses, los cuales no tuvieron mayores problemas en aniquilar a los... estamos hablando de unos 87.000 alrededor, o 91.400 soldados romanos, contra que se enfrentaban a una fuerza bastante menos numerosa, ya que contaban con aproximadamente la mitad de efectivos, 40.000 efectivos de infantería pesada, 6.000 de infantería ligera y 8.000 de caballería, casi nada en comparación con el ejército romano, que como he dicho les doblaba, es que directamente les doblaba el número. Entonces, pues gracias a esta victoria, Aníbal se ganó un nombre en los anales de la historia, dentro de los grandes generales que han existido. Pues esta clase de batallas solo las pueden hacer los más grandes, sin duda. Y mantuvo a Roma en vilo pues durante mucho tiempo, hasta que Escipión el Africano desembarcó en África en una maniobra de distracción, lo cual obligó a Aníbal, que prácticamente tenía ya controlada toda Italia, aunque nunca llegó a entrar en Roma, pues le obligó a volver a África, donde sería eventualmente derrotado por Escipión el Africano y los aliados que había hecho por el camino. Una gran historia la de esta batalla, sin duda, y la de Aníbal una historia interesantísima. Pues llegó a Hispania pues aproximadamente con 12 años sirviendo a su propio padre, y luego tomó el mando cuando su padre y su tío murieron. Bueno, y en este puesto, como ya se pidió en el vídeo anterior, traigo un poco de vikingos. Vikingos de la Edad Media, vikingos de Inglaterra, vikingos de aquellos de los que invadieron Inglaterra y... bueno, sí, de aquellos que dejaron en ridículo a los ingleses un ratito, tanto que se echan flores hoy en día, pues en aquel momento histórico la verdad es que ellos no salieron muy bien parados. En este caso no traigo una batalla concreta, sí que voy a explicar una, pero traigo más bien un cúmulo de batallas, que básicamente se basan en la invasión completa de los vikingos de Gran Bretaña, de la isla principal del Reino Unido. Bueno, pongámonos en situación.
¿Qué ocurre? Bueno, podéis ver primero, os recomiendo que veáis la serie de vikingos de HBO. Bueno, tenemos un personaje destacado que es Ragnar Lodbrok, el conquistador de Inglaterra, que fue asesinado por el rey Ela de Northumbria. Que, bueno, básicamente podemos deducir que si el rey Ela mató a Ragnar Lodbrok, los 4 hijos o 5, ahí es donde se tambalea un poco el asunto, porque no se sabe cuántos hijos tuvo este señor. Este señor se acostó con unas cuantas mujeres y tuvo varios hijos. Pero bueno, sus hijos reconocidos tomaron represalias contra el rey Ela, obviamente, y decidieron invadir su reino en un primer momento con la gran invasión del ejército pagano, que es el nombre que recibe este grupo de vikingos que invadieron Inglaterra, el gran ejército pagano, así es como se llama, que básicamente estaba conformado por aproximadamente 10.000 vikingos. Y bueno, pues si un vikingo solo o un pequeño grupo de ellos hacía daño, imaginaos 10.000 vikingos, o sea, eso era una masacre. Bueno, ¿qué hicieron? Pues primero entraron por Northumbria, que si nos situamos en el mapa de Inglaterra, pues sería la parte más norte, la parte más fría. Entonces, primero asesinaron a rey Ela, o sea, el rey Ela fuera. Y luego la ciudad de York, que era la ciudad más importante de Northumbria, la tomaron. La tomaron y allí establecieron su base. Que bueno, básicamente he resumido grosso modo la batalla de York, que fue básicamente pues eso, la toma de York y el establecimiento de su base allí. Luego, ¿qué hicieron? Bueno, pues los vikingos eran muy ambiciosos y no conformándose con tener esa porción del territorio inglés, pues decidieron bajar un poquito. ¿Hacia dónde viajaron? Hacia el centro. Bajaron un poquito hacia el centro, al llamado reino de Mercia. Luego de Mercia, pues sí que es verdad que antes se habían establecido también en Anglia Oriental, que está al este de Mercia. Y luego, en Wessex, estaban los territorios del llamado rey Egbert, que luego fue sustituido por su nieto Alfred, o así por lo menos es como se dice en la serie de vikingos. También otras fuentes dicen que esto es así que bueno, pues debemos creer en la palabra. Lo que pasa es que bueno, la historia de los vikingos siempre está rodeada de mucha ficción, mucho misterio, porque bueno, es una civilización que escribir como que no era lo suyo. Sí que es verdad que tenían sus sagas, pero que tampoco dejaron mucha huella en el papel. Así que aquí es donde podemos explicar la gran invasión del ejército pagano, que bueno, pues eso, consiguieron someter a Inglaterra durante unos cuantos años. Los sajones estaban los pobres desquiciados porque bueno, la humillación fue increíble, pero tarde o temprano tenían que caer los vikingos y así fue. Los sajones unificados volvieron a York y consiguieron expulsar a los vikingos de Inglaterra. Y así es como concluye la gran historia de la invasión de Inglaterra, que insisto en que no es una batalla en concreto, pero sí que es un cúmulo de batallas que determinaron en cierto modo la historia, en este caso la historia de Inglaterra.